Bueno, ya saben que empiezo la reflexión siempre con un chambre. En el 2021, cuando Fernando y yo nos mudamos a vivir juntos, creo que sin contarlo, cada quien tenía expectativas y temores de cómo iba a ser la vida de pareja, ya compartiendo un hogar. Y eso incluía cosas muy rutinarias que alguien pudiese decir que no tienen mucha importancia, como es cómo nos repartíamos los quehaceres domésticos. Recomendación para quien aún no ha salido de su hogar y todavía no ha experimentado qué es adaptarse a la convivencia con otra persona en una casa que ya no es ni la mía ni la tuya, sino de los dos. Hablen de todas esas cosas antes de mudarse. Incluso de esas cosas tan pequeñas como los quehaceres, porque esas cosas pequeñas luego hacen grandes conflictos. Amén, dice. Fernando hasta ese momento me había recibido en la casa que compartía con su hermana como visita. Y obviamente al llegar a su casa, eso era una visita. Y por esa experiencia que tenía, creo yo que pensaba que tendría que asumir él la mayor cantidad de tareas cuando nos mudásemos juntos. Porque también tenía conocimiento que cuando yo vivía con mis papás, con mi mamá y mis hermanos y hermanas, la dinámica de la familia era que mi mamá y mis hermanas asumían la mayor carga doméstica de la casa. Y en mi caso, cuando ya estaba entrando a la adolescencia y luego la juventud, que no fue hace mucho, Las entradas dicen lo bueno. mis tareas o mis asignaciones en casa eran básicamente hacerme cargo de mis cosas. Lavar y planchar mi ropa, pero no hacía algo que tuviese que ver con el servicio hacia otras personas, como limpieza general o cocinar para todas las personas. Entonces creo que esas ideas y esas experiencias que tenía Fernando hacía que él pensara que iba a tener que asumir la mayor cantidad de tareas de la casa. Por mi parte, yo tenía la idea de que el tema de los quehaceres no iba a ser tema de discusión o de pelea, porque por cómo lo había visto a él, creía que iba a ser fácil poder repartirnos equitativamente las tareas y que cada quien iba a estar satisfecho, digamos, con lo que le correspondía y lo que el otro hacía. Porque yo había visto en Fernando cómo él se repartía las tareas con su hermana, y obviamente cuando yo llegaba a la casa de visita, que llegaba de escondidas de su hermana, por cierto, la casa estaba limpia, la comida ya estaba hecha. Y si al caso yo hacía algo, cuando llegaba a la casa lo hacía en modo, te estoy visitando y quiero ayudarte, pero no estoy asumiendo una tarea que me corresponde. Esa era la idea que yo tenía al llegar a visitar a Fernando. Habían otras tareas, ¿verdad?, que le corresponden a uno cuando llega a visitar al hombre. Pero muy rara vez hacía algo yo en esa casa porque era visita. Pero esta dinámica de las dos familias y cómo nos habíamos visualizado al otro en cuanto a vivir juntos, hizo que nos lleváramos una sorpresa no muy agradable al empezar a vivir juntos. Estas diferencias de cómo él había vivido con su hermana y cómo yo me había desenvuelto con mi familia
empezaron a crear ciertos conflictos. Sobre todo porque cuando nos mudamos a vivir juntos, ambos trabajábamos desde casa y eso era pasar todo el día juntos. Alguien que está empezando una relación puede decir que chivo. No, querida, no es chivo. Por mi parte, empecé a sentir que a veces él no hacía lo que le correspondía o no lo hacía en el tiempo que debía hacerlo. Y por su parte, él empezó a sentirse presionado porque yo le exigía eso precisamente, que hiciera las cosas y que las hiciera en el tiempo que en mi cabeza debían de hacerse. Estas diferencias, junto con otros conflictos que teníamos al inicio de la vida juntos, nos llevó a tomar terapia de pareja. Y ahí entendimos precisamente que por cómo habíamos sido socializados en nuestras familias, es que teníamos esas expectativas diferentes de lo que yo quería y lo que quería que el otro hiciera por mí. Yo tenía la imagen de una pareja de mis papás en la que los dos, la manera en que se aportaban como pareja era: vos haces esto, yo hago esto, sobre todo por cuestiones económicas a veces. Éramos varios hijos e hijas y eso implicaba que hubiese una dinámica un tanto de compañeros de sobrevivencia. Es decir, no tenemos ahorita que darles de comer a todos los niños que tenemos que ver qué hacemos entre los dos. Y la dinámica era esa. Funcionamos como pareja porque hacemos cosas juntos. Nos repartimos tareas. No tanto, que yo recuerde, nunca en mi vida vi a mis padres darse un beso, por ejemplo. Sé que se lo dieron pues porque hubo bastantes hijos, pero yo no lo vi. Nunca he visto eso. Su dinámica era otra. Mi idea de pareja, en una gran medida, estaba influenciada por eso. Fernando, por su parte, tenía una idea de que la pareja o la familia se construía más allá de lo que se hace en casa, también esos momentos de compartir, de tiempo de calidad, actos de servicio, podría decir, pero no necesariamente porque estoy haciendo algo, sino por la actitud o la intención con la que yo lo hago. Recuerdo, por ejemplo, creo que esto fue una de las discusiones que nos llevó a ir a terapia. Estábamos a punto de conectarnos a un oasis, las reuniones que tenemos los miércoles, y había muchos platos sucios. En mi cabeza lo que correspondía hacer en ese momento era lavar los platos. Eso porque era la tarea que estaba pendiente. Fernando estaba acostado en su cama después de un día de trabajo, los dos estábamos cansados, y él me dijo: venite a la cama y nos conectamos al oasis. Y yo le dije: hay que lavar los platos. Lo que él quería en ese momento era: vivamos este tiempo de comunidad en pareja, válido, y lo que yo quería que me dijera era una de dos: venite y nos conectamos a la comunidad. Y luego lavamos los platos entre los dos. O lavamos los platos entre los dos ahorita y solamente estamos escuchando, no estamos descansando. Válido también, pero eran expectativas diferentes.
Y la terapia nos ayudó precisamente a entender eso, que estas formas diferentes eran válidas, pero muy probablemente hasta ese momento no nos lo habíamos dicho. Y por eso les digo, hablen las cosas antes de irse a vivir juntos. El año pasado, cuando me dieron mi diagnóstico de persona autista, también me ayudó a mí y nos ayudó como pareja a entender de una mejor manera muchas cosas de la dinámica de pareja. Comprendimos, por ejemplo, entre tantas otras cosas que estoy descubriendo todavía acerca de mí, por qué me cuesta mucho ser flexible con los cambios de los planes. Y eso implica los cambios de los planes de las tareas que se han asignado en el hogar. No solamente repartir las tareas, sino los tiempos. Obviamente, es una cuestión de negociación en la que yo no puedo decirle simplemente, es que a mí me cuesta ser flexible y tenés que adaptarte a mí. O que él simplemente me diga, no soporto que no sea flexible y tenés que dejar que las cosas fluyan, porque ninguna de las dos cosas son fáciles para los dos. Pero estos dos momentos que yo tengo en mi cabeza, creo que no hubiesen sido posibles si al primer conflicto, a la primera diferencia, a la primera opinión diferente, hubiésemos dicho, no, eso no va para ningún lado, o porque él no hace las cosas como yo quiero que las haga, él no me ama, o porque él no las hace a la hora que yo le dije que las hiciera, no me quiere. No hubiese sido posible. Si hubiésemos pensado, no me ama lo suficiente, solo piensa en él mismo, si no lo hace como a mí me gusta, no me ama. Y no es que solamente se trate de aceptar a la otra persona como es, sino de hacer un esfuerzo consciente y profundo de comprender por qué la otra persona actúa de la forma que actúa. Y de eso es que quiero compartirles este día, de lo que para mí es la empatía verdadera, que viene o debe de venir del conocimiento profundo de la otra persona. Y no simplemente de solo decir me pongo en tus zapatos o me pongo en tu lugar, sin hacer ese esfuerzo real de comprender al otro. Si escucharon el Evangelio de la historia cuando Jesús visita a Marta y María, creo que muchas veces se ha utilizado para alabar a María porque se le ve como una mujer espiritual, como una mujer cercana a Jesús, que está allí y que lo único que quiere es escuchar a Jesús. Y también se ha utilizado para condenar o atacar a Marta por preocuparse por los quehaceres de la casa. Pero creo que podemos interpretarlo de otra forma si empezamos a comprender qué puede haber detrás de esos comportamientos de estas dos mujeres. Para no comparar, sino tratar de entender cuáles son sus intenciones. Porque puede ser que simplemente las dos actitudes que tuvieron frente a la visita de Jesús estaban motivadas por sus experiencias que las llevaban a responder de esa forma en específico. Una queriendo escucharlo y otra queriendo hacer los quehaceres de la casa. En el contexto de la época, las mujeres tenían un rol muy limitado. Se encargaban de la casa y del servicio a los hombres. Creo que Marta, al hacer
eso precisamente de encargarse de la comida, encargarse de estar haciendo cosas, estaba respondiendo a esa demanda que tenía de lo que se le exigía por ser mujer cuando alguien visitaba la casa. Y ese esfuerzo, para mí, ese esfuerzo y esa hospitalidad, creo que es una forma legítima y valiosa de demostrar amor a otra persona. Porque ¿acaso nosotros no nos preocupamos cuando va a llegar alguien a visitarnos? No procuramos que la casa esté limpia, que si va a hacer una comida que vamos a compartir, que esté bien preparada, que tenga un buen sabor, que tenga buena presentación. Porque eso hacemos, todas esas cosas las realizamos para hacer sentir bienvenida y querida a la persona que viene a visitarnos. María, por otro lado, estaba rompiendo el rol que se le asignaba como mujer, porque estaba sentada a los pies de Jesús, algo que estaba visto, que estaba bien solamente para los hombres, porque era lo que los discípulos hacían al momento de querer aprender de un maestro. Y ese era un lugar que le correspondía a los hombres, según la sociedad. Pero María, creo yo, que pudiese estarle diciendo a Jesús con su actitud: sos tan importante para mí que dejo las obligaciones que la sociedad me ha impuesto para escucharte. Pero también era un acto revolucionario para decir: yo también tengo derecho a escuchar, a aprender, a estar en los lugares que me han dicho que solo los hombres pueden estar. Yo creo que ambas estaban amando a Jesús y lo estaban recibiendo de la mejor manera, desde lugares distintos, desde sus historias y desde lo que ellas querían que Jesús recibiera. Quizás Marta era un poco como yo y quería agradar a Jesús diciéndole: mira todo lo que yo estoy haciendo en la casa para que te sientas bien. O incluso estaba ocupando eso quizás como una salida para evitar interacciones sociales que a veces a las personas autistas se les hace muy difícil enfrentarlas, aunque sea una persona querida, aunque sea una persona cercana. Y quizás María era un poco como Fernando y quería agradar a Jesús más allá de lo que hacía, con tiempo de calidad, con prestarle atención. Y creo que si nos quedamos con la lectura habitual que les mencionaba antes, que es alabar a una y condenar a la otra, caemos en el error de creer que una sola forma de hacer las cosas o de amar es la válida. Que lo que no entiendo del otro es desamor, es falta de atención, es falta de consideración. Y caemos en pensar que lo que el otro hace cuando no es como yo lo espero o como yo lo quiero, siempre en primer lugar es porque no me ama. Y no nos cuestionamos y nos ponemos a pensar que quizás es una forma diferente de amarnos. O por qué no buscar un punto intermedio. En esta historia, por ejemplo, María podría haberle dicho a Marta: vení, sentate conmigo a escuchar a Jesús y luego entre las dos hacemos lo que haga falta. O incluso Jesús mismo podría haberle dicho a las dos: quiero estar un momento solamente platicando con ustedes y luego entre las tres, no ustedes dos, entre las tres hacemos lo que haga falta.
Y digo esto porque creo que no debemos de tener ese temor de cuestionar incluso lo que nos dicen los evangelios que Jesús hizo. Porque si Jesús hubiese hecho lo que les acabo de decir, simplemente estaría haciendo una vez más lo que ha hecho en otras ocasiones, que es romper con los esquemas y romper con los roles asignados a las personas. Su vida misma era precisamente un mensaje diciendo: yo puedo hacer las cosas diferentes. En el relato de Génesis, no sé si escucharon todo lo que dice que Abraham hizo por estas 3 personas que lo visitaron. Pero la misma lectura reconoce esa hospitalidad y generosidad que tuvo Abraham con estas 3 personas, que algunos van a decir que son ángeles, otros van a decir que es la Santísima Trinidad, lo que ustedes quieran. Pero la cuestión para mí aquí es que muchas veces nos olvidamos que Abraham podía tener esa hospitalidad y podía tener esa generosidad porque había una mujer a la que le fue a ordenar que hiciera algo para atender a estos 3 visitantes. ¿Y por qué no decir a estos 3 hombres? Porque la Biblia generalmente nos presenta a estas apariciones como hombres. Entonces, Sara estaba sirviendo a un hombre para que este hombre quedara bien frente a otros 3 hombres. Y también tenía sirvientes, porque dice que a Sara le pidió algo y a un sirviente le pidió otra cosa. Y quien salía a saludar y quien salía a conversar con los visitantes era Abraham. Y aquí nadie está condenando a Sara por solamente servir y no salir a platicar con los visitantes. A diferencia del relato del Evangelio que se suele utilizar para condenar a Marta por solo servir. Yo creo que estas diferencias hacen también o refuerzan esto de que la responsabilidad de las mujeres es servir, o el valor de las mujeres está en cómo sirven a los hombres. Pero para mí, esa hospitalidad que Sara tuvo frente a los visitantes, sin que ella fuera la protagonista de la visita, también es valiosa. Pero creo que no debemos caer en el error precisamente de alabar únicamente a Abraham, porque Abraham está haciendo todo eso porque Sara está ahí. Y no debemos de tener miedo a cuestionar eso solamente porque Abraham es el padre de la fe, o porque Jesús es el Hijo de Dios y está allí. No le podemos decir que por qué no le dijo a las mujeres que después Él les iba a ayudar. Porque si seguimos cerradas en eso, nos va a costar comprender y empatizar con las personas que con sus tareas hacen posible que otras puedan dedicar su tiempo a otras actividades. Y que no podrían hacerlas si no tuvieran a su lado alguien que haga esas tareas de cuidado. Y que ese trabajo de cuidado debe ser reconocido. Y debemos repensarnos esas tareas de cuidado para no caer en injusticias que releguen a unas personas solamente a tareas de cuidado, generalmente mujeres, mientras que otras pueden destacar y desplazarse en otros espacios, generalmente hombres. El Salmo de hoy decía: dime, divinidad mía, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo?
Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Yo creo que la empatía nos llama precisamente a hacer eso, a practicar la justicia, no solamente pensando en dar a cada quien lo que le toca o lo que le corresponde, sino primero considerando a la otra persona con verdad en el sentido de me esfuerzo por comprender por qué sos de esta forma. Porque creo que esa verdad no se alcanza manteniendo un prejuicio y sin hacer un esfuerzo por entender a la otra persona, sino cuando empezamos a escuchar y a conocer a la otra persona. Esta semana que pasó, en el espacio que tenemos con Ministerio Latino los martes, tuvimos a Alicia y ella estaba contando su experiencia sobre cómo es vivir la fe siendo una persona discapacitada. Y ella nos decía que cuando vino a la comunidad, su motivación no fue que éramos una comunidad que hablaba acerca de la dignidad de las personas con discapacidad, sino que su única motivación fue: esta es una comunidad inclusiva para las personas LGBTQIA+. Y eso le bastó para venir. Pero al venir Alicia, en ese momento, se encontró con una inclusión parcial, con una inclusión incompleta. Porque ella ya había sufrido violencia religiosa y espiritual en otras iglesias, en otros espacios de fe, por su discapacidad, donde la utilizaban como ejemplo de castigo divino, ejemplo de prueba de fe, ejemplo de tenés que tener fe para que suceda un milagro, y tenés que tener fe, ¿verdad?, para que suceda un milagro. Y a pesar de eso, ella vino a este espacio por una motivación que no era esperar una aceptación como persona discapacitada. Y por eso digo que recibió una inclusión parcial. Y sí celebrábamos que fuera parte de la comunidad LGBTQIA+, pero creo que hasta ese momento como comunidad no habíamos reflexionado sobre los discursos capacitistas que en muchos espacios de fe se ponen como palabra de Dios. Y creo que lo que ha hecho Alicia en la comunidad es muy valioso, porque nos ha hecho precisamente que nos esforcemos por conocer esa realidad y que de esa forma, conociéndola, lleguemos a empatizar con las necesidades que ella tiene. Y ahora lo que hace que Alicia permanezca es precisamente que de alguna manera hagamos ese esfuerzo. Y digo de alguna manera porque siempre hay cosas que debemos de ir cambiando y de ir mejorando. La verdadera inclusión no viene solo con decir todos son bienvenidos, sino de hacer esos esfuerzos conscientes de cambiar nuestras propias estructuras mentales, nuestras ideas, nuestros lenguajes, cuando descubrimos que esas ideas, ese lenguaje, esas estructuras excluyen a otras personas. Y para mí ese cambio solamente es posible cuando tenemos la empatía que viene de conocer al otro. Si ustedes ven ahorita a su alrededor, no creo que identifiquen a alguien que se llame a sí misma mujer. Ahorita, aquí presentes. Creo que en la llamada sí está Gracia, probablemente está Majo y Filo ahí. Y no es que este día hayamos dicho no se permiten mujeres presencialmente. Pero sí estamos conscientes que durante mucho tiempo la comunidad fue un espacio
de hombres homosexuales sin ninguna deconstrucción frente a las mujeres. Hoy creo que hemos avanzado mucho, pero lo digo como hombre. Deberíamos de preguntarnos qué dicen las mujeres acerca de qué tanto hemos avanzado. Es casualidad, creo yo, que no haya ninguna mujer. Espero que sea casualidad. Pero no está de más preguntarnos si estoy haciendo algo para que las mujeres se sientan bienvenidas en estos espacios. Y quizás la divinidad misma quiso conocernos mejor y comprendernos mejor para empatizar con nosotros. Porque en Colosenses, en la lectura de hoy, dice: por medio de Cristo la divinidad hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Luego, dice que esto fue gracias a su muerte. Pero yo no voy a decir que fue gracias a su muerte. Y que me perdone Pablo o a quien se le dé la autoría de la carta de Colosenses. Pero para mí lo que hizo que estuviésemos en paz nuevamente con la divinidad fue la convivencia que Jesús tuvo con las personas. El amor que les demostró, la empatía que tuvo porque se preocupó por conocer a las personas. Y creo que ese es un ejemplo de cómo la divinidad tuvo esa empatía radical con nosotros, para comprendernos, para acompañarnos, para vivir nuestras experiencias humanas y para que nadie se sintiera fuera del amor de la divinidad. Por eso para mí la empatía, más que ser buena gente, es una herramienta de transformación y es el antídoto contra el prejuicio, porque el prejuicio viene de la ignorancia y la empatía de la que les hablo este día viene de conocer a la otra persona, de tomarnos un tiempo para escuchar antes de juzgar, para preguntarle a la otra persona antes de condenarla. Como comunidad de fe creo que estamos llamados a vivir esa empatía no como una excepción, sino como un principio. Amén.